Muy bien, nuevamente mis queridos colegas y alumnos del curso Didáctica Universitaria, se dirige a ustedes el doctor Jesús Alonso Ronquillo, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista. Continuando con el desarrollo del curso virtual de Didáctica Universitaria, ahora vamos a hablar dos puntos importantes que no debemos dejar pasar y conocerlos sobre todo, acerca de la didáctica en el lenguaje común y la didáctica en el lenguaje técnico. Para eso, primero, ¿qué entendemos por la didáctica en el lenguaje común? Desde esta perspectiva, la didáctica y lo didáctico se refieren a actividades relacionadas con la enseñanza o la transmisión de ideas, como se hace generalmente en los niveles básicos de la educación, donde tenemos un docente que va enseñando al alumno, transmitiendo ideas, conceptos, donde el alumno todavía no tiene la capacidad crítica, pero esto con el tiempo va cambiando por las nuevas formas de enseñanza. Incluso ya se observa que en el nivel secundario, algunos colegios ya tienen esa capacidad de preparación como si fuera un nivel preuniversitario. Algunos incluso simulan ambientes como si fuera el desarrollo de las clases como si fueran desarrolladas en una universidad. Muy bien, entonces la idea de didáctico o didáctica estuvo inicialmente, y vemos desde épocas antiguas, vinculada a diversas formas de representación teatral, en las que se transmitía un mensaje o idea que se pretendía que el alumno o el público aprenda, ¿no? Como si fuera una obra de teatro. Los actores eran los que transmitían las ideas y las personas que estaban ahí presentes eran receptores de esas ideas. Al final después conversaban, platicaban y algunos daban su punto de vista. Aún hoy día se habla de un paradigma dramático, ¿no? Por ejemplo, hasta el año 2001, Oser nos mencionaba que para explicar la naturaleza de las actividades del docente era como si fuera una actuación. Los profesores en ese contexto éramos como una especie de actores, ¿no? O transmisores de ideas. Y la organización de las tareas era como si fuera una coreografía, una obra teatral. Y las clases eran como si fueran los escenarios a desenvolverse. Pero vemos que esto ahora ha cambiado. Ya los docentes no somos meros transmisores de ideas, sino que en plena clase nos pueden interrumpir los alumnos, incluso hasta darnos sus propias ideas o conceptos. Muy bien, si vamos estudiando un poco el lenguaje común de la didáctica, podemos recurrir incluso al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que desde 1970 tiene el concepto de didáctica y la resume como si fuera el arte de enseñar. Y actuar didácticamente es un adverbio que se refiere a un modo de desarrollar una actividad de manera didáctica, propia de la enseñanza, ¿no? Es decir, es didáctico aquello que es adecuado para enseñar o instruir. En definitiva, se trata del arte de hacer las cosas de tal manera que sean fáciles de aprender. Eso es lo que nos falta a muchos profesionales. Podemos ser técnicos, expertos en lo que nosotros nos desempeñemos, pero cuando se trata de enseñar, no sabemos cómo llegar al alumno. Es porque nos falta, como dicen, didáctica. Y lo habremos escuchado en algún momento. Te falta didáctica. Entonces te falta ese algo para que el alumno te entienda. Los dos ejes fundamentales de la acepción de la didáctica se refieren, por un lado, a la enseñanza en términos genéricos y por otro a una serie de características de dicha enseñanza o que dicha enseñanza debe poseer para ser didáctica, para ser fácil de entender. Y aquí vienen estos conceptos relacionados a esa práctica didáctica, que facilite el aprendizaje, que la presentación de los contenidos sean de forma adecuada y adaptada a los sujetos, en este caso a los alumnos, de acuerdo al nivel que nos estemos desempeñando. Si estamos hablando de ciencias básicas, enseñar todo de acuerdo a ese nivel. Cuando ya llevamos clínicas o llevamos ya partes o áreas más específicas, utilicemos el lenguaje
adecuado de acuerdo al nivel de cada alumno, incluyendo contenidos valiosos y otros ámbitos de enseñanza. Pero ¿cómo es la didáctica en el lenguaje técnico? El lenguaje técnico, también conocido como el lenguaje culto, el lenguaje profesional. En este caso, la didáctica requiere de un mayor ejercicio de discriminación terminológica, ¿no? Hablar en un lenguaje coherente. Cada especialidad o cada carrera profesional tiene su propio lenguaje, que muchas veces no lo entiende el común de la gente o en las otras profesiones. ¿Y es necesario? Sí es necesario, porque de esa manera nos permite dialogar con mayor facilidad en ese lenguaje técnico entre los profesionales que nos dedicamos a determinada área. Entonces, la visión que se ha dado a lo largo del tiempo de la didáctica en el lenguaje técnico varía de unos autores a otros. Acá yo les he traído algunos conceptos importantes para que todos tengamos una idea general de lo que significa el lenguaje técnico y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en algunos casos se pretende establecer su estatuto epistemológico, en decir que es una ciencia práctica, o sea que la didáctica en el lenguaje técnico es una ciencia práctica y aplicada, o sea, una teoría de la praxis docentes, quiere decir de la práctica docente. Ese concepto se tenía en 1974. También otro autor, en el año de 1966, decía que es una teoría general de la enseñanza. Otro autor decía que es el estudio de las diversas maneras de enseñar, pero todo, como se dan cuenta, está relacionado a la enseñanza y aprendizaje. Otro autor, en el año de 1969, decía que es un conjunto de técnicas que nos permite aprender, incluso aprender a enseñar. Otro autor decía que es una doctrina general de la enseñanza. Y finalmente, otro autor en el año de 1964 decía que es una metodología de la enseñanza. Ya se habla de una metodología, de una forma, de una ciencia incluso de la enseñanza. Pero todo esto nos ha servido, todo el conocimiento previo, para tener una idea actual de lo que significa la didáctica en el lenguaje técnico. Y se menciona que la didáctica actual es básicamente un proceso de recuperación y procesamiento de conocimientos y de toma de decisiones sobre la base de dicha información. Entonces es más analítica, es más práctica, es más dinámica. Es también un proceso de sistematización de conceptos, de teorías y estrategias de acción. En otras palabras, la didáctica está vista como un sistema, ya no simplemente datos desorganizados y que cada uno debe enseñar a su manera. No, se debe regir en base a normas, a metodologías, a técnicas de enseñanza de acuerdo a cada especialidad o de acuerdo a cada carrera profesional. Muy bien, entonces la didáctica y los didactas de este siglo, ¿no es cierto?, pertenecientes a diversas disciplinas o carreras profesionales, nos veremos abocados incluso o enfrentarnos a una constante avalancha de datos, a una constante avalancha de información, de instrumentos y conclusiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y mucha de esta avalancha tiene que ver con el avance tecnológico. Es inconcebible ya que en estas épocas estemos negando, por ejemplo, a nuestros alumnos que durante la clase se estén con sus celulares, porque esos celulares no solamente les sirve para chatear o estar mandándose mensajes a veces sin importancia. Los que realmente saben utilizar esa herramienta que viene al celular con toda la carga de datos que tiene, nos va a permitir interactuar adecuadamente de acuerdo al avance tecnológico. Incluso hay alumnos que pueden estar siguiendo tu clase y a través del celular van descargando datos, por ejemplo el famoso UpToDate, donde la información se tiene al instante, incluso en tiempo real. Un artículo que se publica en cualquier otra parte del mundo, un artículo científico donde sale el último reporte de alguna investigación realizada, lo puedes tener a través de este aplicativo UpToDate y todo desde su celular. Incluso en plena clase el alumno te puede decir, profesor, pero acaba de salir tal publicación donde lo que usted dice
no es tanto así como publican en este artículo. Y aprendemos juntos, ¿no? Por lo tanto, vamos a resumir esta parte del módulo en que debemos considerar a la didáctica como un espacio de investigación incluso y de creación de conocimientos. Entonces, está abocado también o relacionado la didáctica con el constructivismo del conocimiento. Muchísimas gracias.